Este en particular no es un trabajo científico, es un trabajo en razón de observaciones que hemos hecho cuando se me ha solicitado participación como consultor. Entonces, pues es más casos clínicos y patológicos que verdadera investigación como tal. Sin embargo, sí quiero recalcar que en muchas ocasiones las oportunidades de trabajo, o, bueno, en mi caso como consultor, que ya llevo tiempo en esto, pues es sobre cosas simples, no es sobre investigación, digamos, experimental o observaciones experimentales, observaciones de investigación relevantes. Esas son para publicarse y ya hemos publicado varios trabajos. Es un honor para mí colaborar, seguir colaborando con Tamaulipas, la verdad. Eh, entonces, lo que les voy a platicar a los egresados, a los estudiantes y a los profesionistas es dos casos que he tenido que enfrentar y ponerme a leer un poquito para dar mi observación y sobre todo para dar mi resultado. Les voy a dar una introducción y la introducción es la siguiente, miren. Lo principal en corral de engorda en México, pero también en Estados Unidos y en Canadá, el principal problema son neumonías y las neumonías pues son varias, primordialmente bronconeumonías, que particularmente son dos subtipos, una es fibrinosa y otra es supurativa de manera clásica. Eso lo hemos aprendido de otro egresado y una persona relevante como profesionista y por sus rasgos personales, el doctor Alfonso López. Bueno, después de que ya sabemos que la bronconeumonía es la más importante, ya sea supurativa o fibrinosa, incluso también una mezcla de las dos. Hemos tenido casos crónicos, nos han dicho la gente que, bueno, ofrecen tratamiento como está recomendado y han hecho sus aproximaciones para diagnóstico y tratamiento como está establecido, y los animales no responden aún con antibióticos de nueva generación. Y entonces esto sucede y tenemos un trabajo publicado en eso, es cuestión de que ustedes lo busquen tantito, en Veterinaria México. Esto sucede porque Mycoplasma bovis es la bacteria que toma la pauta en los casos crónicos, también en Canadá y en Estados Unidos. Y hay una condición, un escenario predisponente que hemos descuidado por décadas y ahorita pues ya tenemos una problemática muy establecida. Y ese problema es diarrea viral bovina. Fíjense ustedes que se inició pues, hace unos 18, 20 años con un 60% de prevalencia y luego hace unos 20 años con un 60, 65 y hace 10 años con un 70 y tantos y ahorita andamos por encima del 80% en muchos actos, ¿eh? Diarrea viral bovina ya se quedó a vivir con nosotros, así lo parece, porque no tenemos nosotros ninguna medida de control y menos de prevención en animales a nivel de producción de vaca y becerro. Entonces, pues es de esperarse. Muy bien, estas son lesiones en el esófago de animales con diarrea viral bovina. Estas son las úlceras en el esófago. Y microscópicamente, si ustedes toman hilo de estos animales, van a ver una marcada, pero muy marcada atrofia del tejido linfoide que está establecido como placas de Peyer a este nivel. Pues en corral de engorda hay de todo, ¿no? Hay también estos casos, como lo pueden ver, un caso exuberante de papilomatosis, pues muy, muy notorio, ¿verdad? Muy bien, quiero continuar con otra vez, dándoles un escenario general. En México, el sistema de feedlot, pues es muy semejante como en Canadá y Estados Unidos. Este sistema se basa en la engorda de animales jóvenes que son finalizados en su mayoría antes de 24 meses de edad. De hecho, 24 ya es un límite superior. Se prefiere que terminen los animales de 18 meses. Pero bueno, se amplía el rango eventualmente. Para su engorda se utilizan en mayor proporción granos, principalmente maíz. No es exclusivo el maíz, incluso hay veces en que les proporcionan trigo, imagínense, pero el cereal principal es maíz y sus subproductos.
Los Estados Unidos es quien tiene más cantidad de engordas y quien consume más carne en el mundo. Entonces, pues por esa razón los Estados Unidos tienen, vamos a decirlo así, preponderancia y muchos de sus digamos, procesos, investigaciones y, y resultados se tratan de emular en México sobre todo. Hay engordas en otros países como Sudáfrica y Australia también tienden a esta situación. En Brasil la cosa es un poco diferente porque ellos utilizan una gran cantidad de recursos que tienen en praderas, ¿eh? Como quiera terminan engordando cuando es carne para producir carne y venderla como tal, terminan engordando en corral. Nosotros también tenemos praderas, a veces las subempleamos. Las engordas más grandes de México, que se encuentran con un rango entre 40 y 160,000 cabezas, se localizan en Tlahualilo, Durango, Vista Hermosa, Michoacán, Mexicali, Baja California, Alvarado y Tierra Blanca, Veracruz, y Tamuín, San Luis Potosí. No quiero decir que sean las únicas, por ejemplo, en Nuevo León, pues hay unas engordas más pequeñas, una de las más grandes tuvo que ser cerrada y nada más se quedó el rastro por el hecho de que ya estaba invadiendo áreas conurbadas en donde hay ya asentamiento de personas y colonias. Claro, la engorda estuvo primero, pero esas situaciones son demandantes, ¿no? Entonces, todas con el objetivo de producir carne de bovino de la mejor calidad, engordado con grano, engordado con cereal. Sin embargo, hay algunas empresas que cuentan con praderas, como ya les mencioné, en donde pueden conseguir crecimiento previo en becerros cuando llegan muy ligeros y entonces ya después se regresan al corral. En términos generales, miren, todos los animales, inclusive los que tienen praderas en Veracruz y en Tamuín, San Luis Potosí, en esos lugares todo se maneja en el corral, pero los animales más ligeros se les da un tiempo en la pradera, en praderas que ellos tienen, bien hechecitas, artificiales, sembradas con zacates de buena calidad y alto valor nutritivo, y lógicamente también tienen pesebre pues para terminar de crecerlos, ¿no? Y a acostumbrarlos a comer en el pesebre. En esas condiciones, pues se reciben animales muy ligeros y entonces se turnan a la pradera y ya que en la pradera echan kilos, vamos a decir un animal de 180 kilos que ya pudo este, acomodarse y empezar a producir en la pradera y que el animalito pues ya pesa 240, 260 kilos, se regresa al corral y ahí se reinicia en corral con todos los procedimientos. Vean ustedes aquí, pues se ve muy bien el hecho de que los animales estén todos comiendo en términos generales y que, y que eso permite que tengan un comportamiento normal. Quiero decirles que hay, es muy común que en los corrales de engorda se le dé más valor al espacio de los animales que al espacio de comedero. Entonces se calculan los números, el número de animales que van a estar adentro por el espacio, no por el comedero, cuando debería ser por el comedero siempre, porque el comedero y los errores del comedero, la falta de disponibilidad de que todos estén consumiendo al mismo tiempo en el comedero, hace que pues los que coman después ya no coman la misma dieta, la dieta esté modificada, la dieta esté muy, vamos a decir, escarbada por los propios animales que comieron primero y terminan comiéndose una dieta que no les formuló el nutriólogo, sobre todo una dieta con muchos finos, que son los que se sedimentan, y esa dieta con finos es un riesgo de acidosis, la verdad. A veces no lo quieren entender, pero algo tan simple como eso puede ser un problema. Aquí están bien. También quiero que vean la calidad de los animales. Pues estos animales ahí donde ven están bien. Sin embargo, la verdadera calidad de animales que son para engorda, no están en las engordas de México, ¿eh? Están en los exportadores de México, quienes acopian animales, les dan su pesebre y les dan procedimientos fundamentales, los castran, también en algunos casos, no en algunos, es riguroso el enviarlos libres de brucela y tuberculosis, y entonces los exportan a Estados Unidos
ahí sí ves animales de mucha mejor calidad. Ahí sí ves animales que son cruzas de razas de carne comercial en los exportadores. Al exportador le conviene más enviar a Estados Unidos y que le paguen en dólares, pero eventualmente, bueno, pues si el mercado está muy competitivo o cosas así, pues también se los pueden vender a los engordadores nacionales. Pero en realidad, con animales de muy baja calidad genética, se hacen perfectos ribeyes y cortes de mucha calidad en, en animales que genéticamente todavía les queda mucho para pertenecer a una estirpe productora de carne. Bueno, ¿cuáles son las condiciones en el corral? Las condiciones en el corral de engorda son en realidad de mucho riesgo y no las puedes evitar. Por ejemplo, mezcla de un gran número de animales de diferentes orígenes. ¿Cómo le haces? Así ese es el riesgo mayor y ya se sabe y es una condición que no puede evitarse. Estrés, pues es inevitable en la mayoría de los procesos, es decir, transporte, primero separación del hato, luego transporte, bueno, acopio de varios animales, otra vez otro transporte para llevarlo al corral y luego que llega al corral, pues hay que darles un proceso normal de, pues, metafilaxia, que es la inoculación, inyección de antibióticos de larga acción casi siempre a todos los animales. Ese es el concepto. A todo el lote que llegó, si hablamos de metafilaxia, tiene que ser a todo. Y eso es un procedimiento que empieza a ser un poco, digamos, restringido y la tendencia es a moderarlo o eliminarlo, ¿eh? Porque pues el uso de antibióticos pues nunca será bien visto en razón de la probable acumulación de antibiótico pues, en la carne de los animales y el riesgo para provocar resistencia en las infecciones en el humano, ¿verdad? Sin embargo, pues están probados, están adaptados y es un procedimiento bastante aceptado. Es de los pocos que sí tienen efecto para controlar complejo respiratorio bovino, que es lo principal. Pero bueno, el estrés no se puede evitar. El aretado, el marcado, en fin, todo ese procedimiento pues es estresante. Lógicamente, el corral de engorda, hay una enorme facilidad en el corral de engorda para la diseminación de los agentes infecciosos. Y hay que entender algo. El corral de engorda es el peor escenario para inducir una respuesta inmune satisfactoria durante la inmunización cuando se reciben los animales. ¿Por qué? Porque están muy estresados y entonces eso impide que tenga un adecuado funcionamiento el sistema inmune para responder a lo que estás tú inyectando como antígeno en un biológico. Quiero remontarme pues hace mucho tiempo, ¿no? A 1965, cuando Bramble, un investigador que lideró un grupo, le pidieron que hiciera un estudio sobre lo que debe considerarse en los animales destinados a consumo, un buen manejo o cuáles serían las condiciones de, digamos, de estrés que deberían de hacerse notar para tratar de controlarlas. Entonces, él apenas dio una pauta a la definición del problema y describió 5 libertades de manera muy general y para estos animales. Luego, la Convención Europea de bienestar se estableció a partir de eso ya no un grupo de investigadores o un investigador y su grupo, no, ya una convención en toda Europa para la protección de los animales utilizados con el propósito de producción de alimento, lana, cuero, pelo para la población humana. Entonces esa convención promulga las 5 libertades esenciales de los animales. Esto fue en 1979. Pero realmente perdón, pero realmente fue Bramble quien primero dio el bosquejo de estas libertades y estas, digamos, naturales condiciones, aún para animales que te vas a comer. Entonces, a partir de eso, pues ya se establecieron las libertades y han estado, digamos, expandiéndose. Entonces son básicamente 5, pero están completamente descritas y están completamente valoradas y están expandidas y están revisadas. Ya ahorita
pues es una situación de todos sabida, ¿no? Las puse en inglés porque así fueron creadas, pero pues básicamente ustedes pueden ver que el animal no tenga sed ni hambre, que el animal esté confortable, que el animal no tenga dolor, daño o enfermedades, que el animal exprese un comportamiento normal en su entorno y que los animales estén libres de un estrés en su, digamos, en su concepto de estar en riesgo. Digamos, los animales también perciben que están en riesgo y entonces para ellos es muy importante si están siendo asediados y si están siendo presionados en un ambiente de miedo y dificultad para adaptarse a él. Entonces, el objetivo de esta presentación es recalcar lo que ya sabemos. El bienestar animal es necesario y acorde con los objetivos de producción. Todos lo decimos, todos lo sabemos. Es eslogan en algunas, digamos, empresas dedicadas a la nutrición y a la producción de fármacos. Se habla de bienestar y todos lo entendemos, todos decimos, si yo les pregunto a ustedes, ¿es necesario el bienestar animal en los animales, en corral de engorda o en cerdos, en pollos, en fin? Ustedes me van a decir que sí. Y así lo pensamos, lo damos por algo obvio, algo que ya tenemos, algo que se necesita, pero que pues simplemente con no estropear los animales, a lo mejor pensamos que es suficiente. Pero miren, esta presentación es para también hacer algo obvio que subestimamos. El bienestar animal es algo que se debe proveer. Tú debes de buscar en lo que les vas a ofrecer a tus animales cuando vas a recibirlos en el corral de engorda. Debes buscar cómo van a estar cómodos, cómo van a estar sin sentirse amenazados, cómo van a poder descansar, cómo van a poder tener acceso a agua y comida y todo esto. Y esas cosas, créanmelo, no siempre se hacen. Por eso quiero yo recalcar algo obvio y lo quiero mencionar en estos dos casos. Porque muchas veces en las explotaciones intensivas, como en el feedlot, que es una explotación intensiva, se genera suficiente patología para causar la muerte de los animales. Y luego que se causa la muerte de los animales, se dice, no, hombre, están bien manejados, esto ha de ser porque pues, el veterinario no los detectó enfermos a tiempo y no los inyectó bien. A veces nosotros, bueno, me refiero a todos los que participan en el sistema de recepción de animales en corral de engorda, son quienes son los responsables y quienes finalmente no estuvieron al nivel de proporcionar bienestar a los recién recibidos, ¿eh? Bueno, independientemente de las inyecciones tan buenas que tenemos, de antibiótico, etcétera, reconstituyentes, vitaminas, lo que ustedes quieran. El primer caso, vamos a hablar de ellos ya particularmente. El primer caso es un suceso en 2014, hace tiempo ya. Era un corral de engorda en Vistahermosa, Michoacán. Vistahermosa, Michoacán es un poblado que está muy cerquita de los límites entre Michoacán y Jalisco. Está como a 2 horas de Guadalajara. Es un corral de 140,000 animales, con peso de ingreso aproximado de 200 a 240 kilos, animales relativamente ligeros. Incluso un poquito menos, pero la verdad, el rango es más o menos así. El peso final de esos animales es de 460 a 520 kilos. También se abre mucho el rango final porque hay, digamos, clientes que quieren animales más ligeros, con menos grasa, y hay otros clientes que los quieren más pesados, con cierto depósito de grasa y marmoleo. Incluso en Mexicali hay engordas que maquilan porque hay unos engordadores que ya tienen suficiente mercado nacional e internacional que no completan con lo que tienen. Entonces consiguen que les maquilen otras personas. Y esos animales en Mexicali los están sacando al mercado sobre 580, 620 kilos, imagínense. Lógico, tardan más tiempo en hacerlo, ¿no?
En este caso, los procesos de engorda son de 4 a 5 meses en esta explotación. Serían 6 meses quizás en animales que si tú los quieres más pesados. En la dieta, lo así fundamental es un incremento paulatino de energía mediante granos procesados y subproductos, que básicamente es maíz. Y el reemplazo de esa proporción, como yo le estoy dando cada vez más grano, le quito fibra, entonces la fibra termina en un 15%, si bien nos va a veces menos. Las dietas de finalización pueden llegar a tener una gran cantidad de maíz y subproductos, más de un 85%, imagínense. En esta engorda de la que estamos hablando, el principal problema era mantener el inventario. De acuerdo con el gerente, porque la cantidad estimada era de 160,000 animales. Es decir, tú tienes área de corrales para 160,000 animales y siempre tenías 140, no podías llegar a los 160. Y el dueño quería que llegara por encima de 150, rayando la capacidad total 160, porque para él es más negocio tener más animales y vender más canales y vender más productos, ¿verdad? Entonces, ese era el dilema de este hombre porque no alcanzaba a tener el inventario de ganados en su corral, en los corrales de esa empresa. Nunca lo llenó. De hecho, todavía digamos, es una empresa que se ha mantenido con 146, 148, 150 y muy pocas ocasiones estuvo por encima o casi rayando los 160. No es fácil, porque no se producen tantos animales en México. Incluso, pues aquí me aprovecho para decir que incluso mucha de la población que entra a corrales de engorda en México viene de Centroamérica. ¿Para qué? Pues para llenar los corrales. Y lógicamente son animales de muy pobre calidad y además llegan pues muy maltrechos y son factor de riesgo más que de oportunidad, pero bueno. Los principales problemas en esa engorda, como en todas, era complejo respiratorio bovino, que está abreviado en inglés. BRDC es complejo respiratorio de la enfermedad en bovinos. Y alteraciones digestivas, básicamente acidosis, ¿no? Que empezó a ponerse, digamos, como un rasgo importante, porque antes todo eran neumonías. Pero entonces ya se vio que acidosis es causa de muerte en varios corrales. Para resolver el problema de inventario, que era lo más importante, el gerente tuvo una idea y dijo, no, hombre, pues mis acopiadores me traen animales, pues de 200 kilos, 220, 240 kilos. Entonces, pues yo batallo porque batallan ellos también para traérmelos. No hay muchos. Pero ¿qué tal si yo ya meto animales de peso muy ligero? Algunos de ellos recién destetaditos seguramente, ¿no? Y a fuerza, o sea, traídos, despegados de la madre y del lote donde vivían en ese momento. Y los meto yo en unas praderas, él así les llamó praderas, pero realmente eran corralones muy grandes, corralotes grandotes de aproximadamente 1 hectárea, un poquito más, un poquito menos, y entonces tenía esas, digamos, praderas, 5 grandes áreas, y en ellas metió animales muy ligeros, de 160 a 180, y el número fue muy elevado, entre 400 becerros muy ligeros en esas praderas. Entonces dijo él, no, pues así yo ya tengo mi cosecha de becerros y siempre voy a tener un inventario pues por encima de 150,000. Nomás meto más animales ligeros, los meto y los acomodo, los adapto en la pradera, que no es pradera, que son corralotes, y luego los paso ya a la dieta de corral de engorda. Pero él pues no pudo hacer esto, lo hizo de la noche a la mañana prácticamente, pero no contaba que pues no había comederos ni bebederos para esos corrales grandes. Entonces los implementó adaptó algunos comederos y bebederos portátiles de plástico. No había instalaciones para proveer de agua continuamente. Fíjense ustedes, ¿eh? O sea, primero pensó en el número de animales, en el corralote o pradera, como le quieran ustedes decir, pero no tenían agua, constante.
El agua se proporcionaba por un camión pipa de un proveedor de la localidad, quien acudía 2 veces al día para llenar los bebederos. Sin embargo, de acuerdo con una plática informal con los trabajadores, el proveedor faltó desde un viernes en la tarde y regresó a proveer hasta el próximo lunes en la mañana. El proveedor no ofreció explicación por esta falla. Y esto fue, bueno, la gente que me acompaña y yo, que me solicitó que fuéramos a ver qué sucedía, pues no llegamos justo de donde estaba el problema, no, ¿verdad? Llegamos un día después y entonces platicando con la gente nos dijo la gente, bueno, pues sí, sí hubo un ligero problemita con el agua, pero no, ya se solucionó y todo está muy bien y no hay problema. Seguramente, pues a este proveedor era de afuera del rancho, pues se le juntó un cumpleaños con un bautizo y vámonos, estoy ocupado. El alimento sí era elaborado por la propia empresa, por la propia engorda, y les daban 2 servicios de dieta. Y la dieta contenía una buena proporción de fibra, inclusive tenía alfalfa como ingrediente, y por esta razón el gerente de la empresa, cuando tuvieron los primeros problemas el lunes, porque esto pasó un fin de semana, los primeros problemas, y los veterinarios de ahí que trabajan con él le dijeron, es que es rumenitis. Entonces él no podía creer que fuera rumenitis porque pues tenía mucha proporción de material de la dieta en fibra. Entonces pues el riesgo de acidosis era mínimo. El problema es que no era rumenitis como tal por acidosis, era putrefacción del contenido ruminal. Lo que pasa es que no se pudo interpretar en ese momento. Acuérdense que los animales se quedaron sin agua. Para el lunes de la siguiente semana se reportaron varios animales con signos nerviosos, que fueron los más evidentes, por eso los vieron, porque esos sí andaban incoordinados, tambaleando, se caían, batallaban para pararse, en fin. Y otros que morían, esos que morían tenían ictericia y algunos de ellos tenían hemoglobinuria o hematuria, pues no se sabía porque la sangre era de color rojo oscuro. Esto ocurrió ya en la mañana del propio lunes, después de que los animales fueron reabastecidos con agua, más o menos a las 6 horas de que lo hicieron. Ese día y al siguiente se registró una mortalidad de casi 22% en estos grandes corrales, de esos becerritos. Lo más relevante fue, voy a hablar de lo que vimos, pues vimos animales con ictericia, de los que nos alcanzamos a revisar el martes. Muchos de esos animales con ictericia, pues algunos sí tenían buena calidad, medios europeizados y plétora en vejiga urinaria con un contenido sanguinolento o bueno, teñido con hemoglobina o teñido con sangre. Y bueno, tomamos muestras, un poco de histopatología, pues a veces necesitamos la histopatología. Les voy a platicar una anécdota. Cuando estaba yo dando clases, ya no doy, ya me jubilé, se me acerca un muchacho, como muchos de nuestros estudiantes, y me dice, oiga, doctor, pues yo quisiera ayudarle, quisiera andar como usted así, pues viajando y viendo problemas y todo eso. Pues está bien, pero pues primero pasa patología, estaba tomando patología apenas, ¿eh? Y ya veremos si te incluimos como ayudante. Pero lo que sí no me gusta es bueno, una palabra así, digamos, inadecuada, esa delicadeza de andar en el microscopio y que histología, eso no me gusta. A mí me gusta el campo y andar abriendo animales y eso. Y le dije, pues una cosa va con la otra. Es imposible que tú tengas una formación en patología si no tomas en cuenta que ya llevaste histología, fisiología, patología general, patología especial. Patología es una de las formas, de las materias más enciclopédicas que hay y no se le puede sacar la vuelta a la histología. Me acuerdo de la maestría cuando estaba yo con Julio en la clase. Pero bueno, tuvimos que fajarnos con histología e histopatología. Y la maestra, la doctora Lin, que acaba de cumplir 101 años. Felicidades a la maestra. Aprovecho. Bueno, vean ustedes cómo el túbulo renal reabsorbe proteína que se está liberando y esta proteína
toma la forma de pequeños circulitos, de pequeñas globulitos, porque coalesce la proteína en el interior del túbulo. Claro que ya aquí el túbulo ya está, en términos generales, el epitelio, pues pasivamente ya repleto de proteína y está a punto de morirse, está hinchado ya el túbulo. Otros ya murieron, por ejemplo, este de aquí, pues ya están exfoliadas las células del epitelio, ¿verdad? Ya están incluso formando cilindros, pues de células muertas en el propio lumen del túbulo renal. Aquí está otro ejemplo, mira, aquí están los cilindros de células que ya murieron y nada más están quedando hechas un montón. Aquí también, aquí también. Aquí lo interesante es que algunas de las células, muchas de ellas, miren, esta, aquí, pero en otras partes había muchas. Eran células repletas de un material que se forma como pequeños granulitos de color ocre, que es muy probablemente la hemoglobina. Aquí el daño es aparatosísimo para, pues, vamos a decir, para el hecho de que solamente algunas células parezcan retener la hemoglobina. Y es que puede explicarse de la siguiente manera. Acuérdense que los bovinos, estos se quedaron sin agua. Al quedarse sin agua, pues se deshidratan, sobre todo en un clima caluroso y húmedo. Entonces, ¿qué pasa? Pues el riñón se queda sin una perfusión normal y el glomérulo baja su tasa de perfusión. Y entonces también se baja la perfusión postglomerular de las arteriolas eferentes que luego se convierten en la red capilar peritubular y que les permite al riñón y le permite al torrente sanguíneo equilibrar, reabsorber, secretar y nutrir al epitelio. Como esto está pasando y el animal no tiene suficiente volumen, pues muchas de las células ya sufrieron de hipoxia, ya sufrieron de una pobre perfusión sanguínea, entonces ya estaban muchas de ellas degeneradas, hinchadas, estaban a punto de morirse y luego les llega un montón de proteína libre y un montón de hemoglobina, pues terminan de morirse. Incluso algunas de ellas sufren lo que ven ustedes aquí, una mineralización, una calcificación del epitelio. Las células están muertas y por calcificación distrófica, pues se precipita calcio en ellas. Acuérdense que el calcio está en todas partes y nada más está de que ya no esté activa la célula para precipitarse en la propia célula. Sobre todo en el músculo se ve más, pero bueno, aquí en el riñón vean ustedes cómo está. Entonces, esta es la patogénesis propuesta. Primero, tenemos becerros con severa deshidratación en un clima caluroso y húmedo. Al reaprovisionamiento de agua, los animales ingieren gran volumen rápidamente, pero en su mayoría se mantienen oligúricos, es decir, aunque tomaron mucha agua, siguen orinando muy poquito o sin orinar. ¿Por qué? Porque estaban deshidratados. Y esto se debe a que el sistema de arginina vasopresina, antidiurética también se llama así, se mantiene activo durante mucho tiempo, se mantuvo activo porque pues el animal no orinaba, porque estaba deshidratado. Y entonces, ya que lo reaprovisionaron de agua y que se hinchó como sapo su rumen por una gran cantidad de volumen que ingirió, este sistema no se apaga, así es que los animales siguen con el sistema prendido sin orinar. ¿Qué pasa? Pues esa gran cantidad de volumen va a la sangre y ya en la sangre lo que sucede es que diluye el plasma. Ya no es un plasma isotónico, ya es hipotónico. Entonces, ¿qué sucede en esto? Pues después de la rehidratación, pues entonces viene hemólisis. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos pequeños y también frágiles, que son en los rumiantes, son un poco más pequeños en los animales jóvenes y por lógica también más frágiles, pues resultan dañados. ¿Por qué? Porque si tenemos hipotonicidad del plasma, pues entonces los glóbulos rojos absorben agua. Y al absorber agua, ¿qué sucede? Se revientan. Y al reventarse liberan hemoglobina y entonces ya tenemos un factor de riesgo tóxico, además de lo que ya habían sufrido por la falta de perfusión en la hidratación, perdón, en la falta de hidratación.
Entonces, yo les hago la siguiente pregunta. Se los mantengo en inglés porque pues estas libertades han sido explicadas y propuestas y presentadas en inglés. ¿Qué libertad estamos transgrediendo aquí? Muchas, muchas, todas. Pero en términos generales, creo yo, la primera pues es contundente. Liberar a los animales de hambre y sed. Pues aquí, al contrario, se favoreció que estuvieran sedientos y por eso tomaron grandes volúmenes de agua rápidamente y eso hizo que los animales tuvieran hipotonicidad. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico aquí? Les puse varias así de manera un poquito ambigua, en fin. Aquí nuestro diagnóstico, porque todo el mundo opinaba, no, fueron micotoxinas, no, no, mira, parece leptospirosis, hemoglobinuria basilar, pero es por Clostridium, entonces hay que decirle al laboratorio que no funcionó la vacuna. No, el nutriólogo está formulando con cobre, dijo que era necesario porque los animales estaban ligeramente anémicos y pálidos en su piel y en su color de capa y etcétera. No, se llama intoxicación por agua. Eso es lo que tenían los animales. Así ese fue el diagnóstico, lógicamente no le gustó a nadie. Acabamos de platicar sobre esto en la academia y un académico de la Academia Veterinaria Mexicana me dice, oye, ¿cuáles fueron los resultados de esta situación en la granja? ¿En la engorda? ¿Quién pagó? ¿Cómo estuvo? Le dije, no, pues nada más al gerente que anduvo ahí haciendo fíjate, una buena intención, haciendo los corrales, pues lo despidieron a los 2 meses, lo indemnizaron. Pasamos al segundo caso. Fue una visita solicitada en un corral de engorda con 45,000 animales en el corral y se llevó a cabo en 2018. Esta es más reciente. Acuérdense ustedes que yo no trabajo como veterinario de planta en los corrales. Yo trabajo como un consultor y atiendo cuando me llaman. Y muchas veces el que me llama no es el corral, es un laboratorio y ese laboratorio ofrece el servicio técnico a través de mi contratación o en su caso, el rancho, que ya muchos ranchos me conocen, me piden a mí, oye, trae a tu consultor, el viejito ese que viene, que ya no puede ni brincar las cercas y que ya la segunda necropsia ya está resollando como caballo cansado, viejo, en fin. Este corral se localiza en la Huasteca Potosina. La Huasteca Potosina, pues son tierras bajas con clima subtropical húmedo y hace un calorón no sé, bueno, sí se lo imagino, pues ustedes ya de por sí viven en Ciudad Victoria, la escuela. Muchos de ustedes pues son de estas áreas en donde hay trópico húmedo y cerca del Golfo de México, esta área es parte de la Huasteca Potosina. También hay Huasteca Tamaulipeca, Veracruzana, creo que hasta de Hidalgo también. En fin, todas esas regiones colindan. El inventario de ganado en este rancho se divide en 28,000 animales en corral y 17,000 en praderas. Estos sí tienen praderas. Ya tenían praderas naturales. Ahora todas sus praderas son artificiales y están sembradas con pastos mejorados, incluso tienen riego para mantenerlas en muy buena condición y ellos no lo hicieron como el otro rancho que acabamos de platicar. Ellos sí tienen praderas y ahí meten a los animales ligeros. Llegan al corral, separan los ligeros y los mandan a la pradera. Así los procesan todos ahí en el corral, pero mandan a la pradera a los ligeros para luego regresarlos cuando ya pesen 260 kilos, vamos a decir, o un poquito más, un poquito menos, depende de lo que quieran ellos terminar su ciclo. Entonces, todos se procesan ahí y los más ligeros se van a las praderas. Las praderas son parte de la misma empresa, o sea, es un rancho engorda que tiene praderas. Entonces, pues tiene ¿cómo te diré? Excelente alternativa para cosechar animales y terminar de crecerlos antes de que entren a corral para engordarlos, porque no es deseable antes de que terminen de crecer engordarlos. En fin,
Aquí tenemos lo siguiente. El problema que se atendió fue una alta mortalidad en becerros de reciente ingreso. Otra vez. Los veterinarios que estaban a cargo, siempre hay veterinarios ahí, en todas las engordas. Los veterinarios que están a cargo, presentaron un diagnóstico de bronconeumonía y abomascitis ulcerativa severa y en muchos casos perforante, en todas las necropsias que hicieron, que ya eran bastantes. Bronconeumonía, pues no nos sorprende, es lo más común en corral de engorda y en animalitos jóvenes, no se diga, mueren por bronconeumonía. Lo que sí salió de la normalidad es abomascitis en todos ellos e inclusive úlceras perforantes. Lo más importante es que estos casos de úlcera perforante y peritonitis muy severa, fue lo inusual. Y ellos pensaron inmediatamente en una infección clostridial o en una intoxicación. Pues esto llamó la atención porque, oye, pues si estás empleando una vacuna contra clostridios y de repente tienes un brote de abomascitis clostridial, pues te preocupas, ¿verdad? El laboratorio y todo el mundo. Las fatalidades de estos animales correspondieron a animales ligeros que habían entrado 3 o 4 días antes a la engorda. Estos animales arribaron durante el fin de semana previo otra vez y fueron tantos que se excedió. A los otros no les dieron en todo el fin de semana agua. Bueno, a estos se recibieron, pero estos se recibieron en exceso de 300%. La recepción normal en fin de semana es de 180 a 300 animales. Pero en esta ocasión se recibieron 850 cabezas de ganado, ligeros si quieres, pero 850. En el fin de semana, quien recibe los animales es el guardia que está a la entrada, y tiene la instrucción el guardia de tener como responsabilidad de ver que los animales se bajen en la rampa y bajarlos en un pasillo que está previo a donde se van a manejar con la prensa, y después de la prensa están los corrales. Entonces, en un pasillito se bajaban y así se bajan. Lo más que aquí fueron 850 animales, muchos en ese fin de semana, muchos. La mayor de entrada en esta ocasión se debió a una compra que no pasó por el Departamento de Adquisiciones de la Engorda, sino que se realizó directamente por el dueño, quien aprovechó un buen precio y decidió la compra de animales ligeros recién destetados sin comunicar la transacción al gerente de la engorda. Ya en ocasiones anteriores, estas compras directas por parte del dueño se habían realizado, pero nunca con tantos animales y tampoco habían coincidido con la recepción en fin de semana. Es de esperarse, ¿verdad? El dueño es el que trae el dinero y se topó con un amigo conocido de él que le ofreció becerros, le pareció el trato bueno y dijo, sí, te los compro. Lo que sí no platicaron es llévamelos, sí, llévamelos allá dentro de 2 días o 3. ¿Está bien, te los compro? Y entonces, pues resulta que se los llevó el fin de semana la persona que fue a quien se los compró. O sea, el acopiador se los llevó luego para aprovechar el trato que ya tenía hecho. Y esto, pues nadie sabía que iban a llegar esos animales. El dueño no comunicó. Él por su cuenta tomó la decisión y lo hizo. Ya lo había hecho, pero no con esa problemática, en ese escenario de tantos durante el fin de semana. Entonces, durante ese fin de semana, la recepción de tantos animales provocó que se encontrara repleto el pasillo, al grado de que no podían moverse. A muchos que se descargaron al final, les fue imposible llegar al único bebedero y no tenían alimento. Como era un pasillo, pues nomás tenía un bebedero, ¿verdad? Porque se reciben y al siguiente día se procesan. Entonces, bueno, pues aquí pasó un fin de semana y por esa razón duraron más tiempo. Los animales, lógico, muchos animales llegaban cuando los primeros camiones y podían moverse con cierta, no facilidad, pero podían moverse por lo menos ahí en ese pasillo, un pasillo largo. Entonces, pues alcanzaban a tomar agua, por lo menos allí a olisquearse ahí, en fin. Pero los que llegaron al último ya no, o sea, ya cuando llegaron había tantos animales que ya no se movían, estaban incapaces de moverse, de tantos que había. Entonces, hasta el próximo lunes, alrededor de las 8 de la mañana,
empezó el proceso de recepción que incluye vacunación, desparasitación, metafilaxia, etcétera, etcétera. Ya lo mencionamos. Y posteriormente los animales fueron repartidos a los corrales destinados y se les proporcionó rastrojo de maíz. Es decir, ya después se les movió y ya tenían agua en el bebedero y tenían alimento, pero el alimento era rastrojo de maíz, el peor alimento que le puedes dar a un animal y más a un becerrito, ¿no? Pero bueno, era lo que tenían y la gente puede tener ahí cubiertos con plástico un montón de rastrojo de maíz ahí de peor calidad, pero ellos piensan que pues que son animales y que pues, se lo van a comer. Y sí se lo comen porque están hambreadísimos los becerritos. Bueno, ese mismo día en la tarde se registró la muerte de 90 animales de los recién llegados. Otros más murieron al siguiente día, haciendo un total de 204, que en razón de la totalidad de lo que ingresó, que fueron 850, pues fue un 24%, imagínate. Los estudios postmortem realizados por los veterinarios de la engorda registraron bronconeumonía y úlceras abdominales, muchas de ellas perforadas y con peritonitis. En este caso, fue casi un 30% de los animales que murieron fue con abomacitis ulcerativa y abomacitis perforante y peritonitis. En muchos casos la peritonitis era muy importante y las lesiones neumónicas eran de poca relevancia, simplemente por el hecho de que no estaban tan extensas en el daño pulmonar. Entonces, pues realmente se estaban muriendo de peritonitis. Y ustedes ni cuenta se daban, ahí se aislaban los animales, se echaban, los abrías y ya estaba todo el contenido abomasal repartido en toda la cavidad abdominal y unas cuantas hebras de fibrina por ahí. Esos animales pues ya estaban en shock séptico, incluso hipotérmicos, pues ya a punto de morirse porque se les reventaba el abomazo. Vean ustedes las úlceras. Miren las úlceras. Todo el abomazo ulcerado. Vean ustedes otras cubiertas ya con fibrina y otras más también muy, muy activas. Incluso esto es un coágulo de sangre. Ese coágulo de sangre está aquí. Y otros, pues de plano, desde afuera veías tú, de la serosa a la mucosa, veías que estaba roto el abomazo y que había hiperemia pues alrededor de la lesión. Miren, esta hiperemia y esta hiperemia. Entonces juzguen ustedes estas abomacitis. No es algo del otro mundo ver úlceras, pero que se estén muriendo por las lesiones ulcerativas del abomazo y todo un grupo de animales y que esos animales tengan, algunos de ellos, una buena proporción, un 30% tengan perforación abomasal, pues sí es muy grave. Aquí nosotros suponemos nuevamente en la patogenia que el cerebro tuvo la suficiente tiempo y los animales se manejaron de tal manera provocándoles inmovilidad y estrés muy grave. Se integraron todos esos estímulos negativos y en el hipotálamo de esos animalitos que está en el diencéfalo, que es el núcleo que está cubierto por el telencéfalo, que son la corteza cerebral, pues de aquí se liberó un factor de liberación hormonal del hipotálamo. Ese activó la hipófisis anterior y la hipófisis anterior provoca que entonces se secrete cortisol de la corteza adrenal en grandes cantidades. El cortisol pues es una de las hormonas dentro de este mecanismo neuroendocrino del estrés. Acuérdense ustedes que el cortisol es una hormona que actúa a este nivel de fosfolipasa en las membranas de las células. Las membranitas de las células todos tienen fosfolípidos en bicapa. Bueno, pues algunos de los fosfolípidos que están adentro de la capa hacia el interior de la célula, en el interior, tienen unas moléculas de lípidos que se llama grupo de ácido araquidónico. Y entonces estos fosfolípidos, permítanme, me moví y se me... Estos fosfolípidos dan lugar al ácido araquidónico
que a su vez tiene dos rutas enzimáticas, la de ciclooxigenasa y la de lipooxigenasa. La de ciclooxigenasa es inhibida y bloqueada por los antiinflamatorios no esteroidales y por eso se limita prostaglandina y por eso entonces se limitan muchos efectos de edema, dolor, fiebre y otros malestares propios que en grandes cantidades de síntesis de estas moléculas subproductos del ácido araquidónico pues tienen ese efecto, pero es un efecto fisiológico también. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas, sobre todo prostaglandina E2, es una de las más eficientes para favorecer, para promover la secreción de moco amortiguado con bicarbonato en la mucosa del estómago o en este caso del abomazo. Entonces, si está bloqueándose, pues entonces no vamos a tener suficiente producción de moco neutralizador o amortiguante. Eso pasa en tratamientos prolongados de antiinflamatorios no esteroidales en caballos y en otras especies, en pequeñas especies. Pero en el caso de cortisol, peor aún, porque se inhibe desde arriba, se inhibe porque inhibe fosfolipasa. Entonces, ninguno de estos mediadores son producidos en adecuada cantidad y estos mediadores químicos que también actúan paracrina y autocrina, no hay el suficiente estímulo para que se produzca reabsorción, intercambio, estímulo secretor, secreción de bicarbonato. Entonces se queda el animal con una mucosa inerme. Animales previamente, esta es la patogenia. Animales, patogénesis, propuesta. Animales previamente estresados por la mezcla en el acopio. Acuérdense, primero para juntar el camión, que son 90 y tantos animales, pues ahí hay que juntarlos, ¿no? Y muchos de ellos recientemente destetados, que es el estrés más brutal al que pueden someter un animal. Son transportados y mantenidos en condiciones de hacinamiento que les impiden moverse. Muchos animales ya al final era incapaz de moverse, los animales tienen que aguantarse así como quedaban, ya no se movían. La mayoría no accedieron al bebedero y no tenían alimento. Esta condición de estrés es considerada intolerable ya por los investigadores de manejo y estrés. ¿Qué sucedió? Bueno, este escenario adverso duró por 36 horas o más en algunos animales. El incremento en los niveles de cortisol impidieron el efecto protector de las prostaglandinas que normalmente facilitan la secreción de moco amortiguante. La secreción ácida actúa sin ningún efecto protector en 12 horas hasta 18 horas y pueden formarse úlceras o bien agravarse las que ya existían. Porque también es cierto que infecciones virales que son muy comunes, como diarrea viral bovina, pueden provocar úlceras en el abomazo, y ya estaban ahí, unas cuantas. Fíjense ustedes, ¿cómo justifico esto? Bueno, pues en un modelo de ratas sujetas a estrés por inmovilización y mantenidas en una cama húmeda, la producción de úlceras en esas ratas fue constante entre las 10 y las 12 horas. Eso está publicado y es una literatura del año 2020. O sea, el estrés provoca úlceras en el estómago cuando es intolerable. Animales previamente estresados por la mezcla en el acopio, muchos de ellos recientemente destetados, son transportados y mantenidos en condiciones de hacinamiento que les impide moverse. La mayoría no accedieron al bebedero. Perdón, esto ya lo habíamos mencionado. Bueno, animales hambrientos. Bueno, estamos en la patogénesis. Fíjense que si me quieren preguntar algo, me preguntan porque estoy oyendo voces. Pregúntenme ahorita en el que termine, ya voy a terminar. Y bueno, el moderador yo creo que les va a permitir las preguntas a través del chat, pero estoy a sus órdenes. Permítanme, ya voy. Los animales estaban previamente estresados, en fin, eso les provocó úlceras. Pero ahora, animales hambrientos, acuérdense que pues, no habían comido, son sujetos a un forraje de mala calidad como el rastrojo de maíz y lo consumen en grandes cantidades en proporción. Son animalitos chiquitos, bueno, pues comen poquito, pero suficiente. Pues están hambrientos. Esto provoca timpanismo y eso también está demostrado. Si tú estás dándoles un forraje muy tosco como este de muy mala calidad, provocan timpanismo. Conforme se desarrolla el timpanismo ruminal,
El abomazo también se distiende y en muchas ocasiones resulta en desplazamiento abomazal. Esto causa que las úlceras se estiren, se distiendan también y se agrave la isquemia y la necrosis en los límites de la lesión. Es decir, como un globo que tú le pintas un círculo, cuando lo inflas, pues se extiende el círculo, ¿verdad? Y ese círculo pues tiene vasos sanguíneos que están hiperémicos y que están apenas nutriendo una mucosa que está lesionada, pues entonces al extenderse pues se revienta. Entonces, mucha de esta condición pasó por la distensión natural del abomazo, esté o no esté atrapado o desplazado. Eso es parte de del timpanismo y también agravado por casos en donde el abomazo queda desplazado. Y por eso hay necrosis e isquemia en los límites de la lesión de la úlcera, provocando la perforación. Y esto causa la muerte de muchos animales debido a peritonitis y sepsis. Quiero decirles que este caso sí está publicado, aquí está la liga, se llama un poquito como el título del trabajo, está publicado en un journal para si alguien tiene interés en revisarlo. Pero son las mismas fotos y en realidad mi presentación se basa en este trabajo, esta segunda parte de mi presentación. ¿Cuál de los siguientes libertades o derechos están eliminados o se omitieron aquí? Hambre, sin confort, en condiciones agresivas, seguramente tenían dolor los animales, no estaban expresando su natural comportamiento y seguramente estaban en una condición emocionalmente amenazados. ¿Cuál es el diagnóstico en este caso? Abomacitis clostridial fue lo que propusieron. Por eso estaba preocupado el laboratorio con el que fuimos. También dijeron probable intoxicación por micotoxinas. Pues sin duda que vas a encontrar micotoxinas, aunque no aflatoxinas y no en cantidades gravísimas como para provocar esto. Yo les aseguro que muchos de los forrajes están mal conservados y tienen micotoxinas. No para, bueno, afortunadamente para los engordadores los bovinos son muy resistentes a los bovinos de carne. Aunque estén expuestos son muy resistentes. Porque en muy pocas ocasiones son aflatoxinas, hay también que decirlo. El diagnóstico fue abomacitis ulcerativa y perforante derivada de estrés intolerable. También podría ser Braxi, que causa abomacitis en animalitos jóvenes y también es causado por Clostridium septicum, Clostridium perfringens A, una abomacitis micótica con perforación. Pues sí, pero nunca en sincronía de tantos animales. Entonces el diagnóstico fue abomacitis ulcerativa y perforante derivada de estrés intolerable. La conclusión de esto que les he platicado es la siguiente. Cuando se ignoran las condiciones de bienestar en los animales, en este caso en ganado para engorda en el corral, se permite la escalada de condiciones intolerables de estrés que causan patología y muerte y, por lo tanto, las ganancias que se esperaban son reemplazadas por cuantiosas pérdidas en el corral. Pues esta es mi presentación. Estoy a sus órdenes.